En medio de un clima político volátil y de expectativas cruzadas en Caracas, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión una ley de amnistía general que ha desatado tanto esperanzas como dudas profundas en un país que enfrenta una transición compleja tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La norma, promovida por la presidenta interina Delcy Rodríguez, con presencia de mediadores internacionales, como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, busca establecer un marco para excarcelar a presos políticos y, en teoría, permitir el regreso de exiliados, con el objetivo declarado de avanzar hacia la llamada reconciliación nacional, tras décadas de confrontación política. La votación en primera discusión fue ampliamente respaldada por el bloque oficialista, y el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, aseguró que la norma sería sometida este martes a su segunda y definitiva discusión, con la promesa de que la aprobación implicaría la excarcelación inmediata de presos políticos pendientes. Desafortunadamente, en el caso de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, no pesan órdenes de capturas por este momento. Es más probable que debajo de la investigación que se está llevando a cabo por medio de la Fiscalía del Distrito Sur, que algo surja, salga algún tipo de evidencia, mientras que se va trabajando el caso de Nicolás Maduro, de que surja algún tipo de orden de captura por estos otros. La medida llega en medio de un proceso que, según el Foro Penal, ha registrado la verificación de más de 426 excarcelaciones desde principios de febrero, aunque aún quedan centenares de detenidos por razones políticas y muchas dudas sobre la extensión del texto legal. El proyecto fue aprobado en primera discusión de manera unánime, y el martes será la segunda. Ese día salen todos libres, dijo Jorge Rodríguez en declaraciones a representantes de familiares de presos políticos, generando emoción entre quienes han pasado semanas acampando frente a cárceles y tribunales, esperando noticias sobre sus seres queridos. Gloria a Dios, hoy es un día para celebrar, pero no olvidamos a los que aún están dentro, comentó una de las familiares, con los ojos llorosos, a las puertas de la sede parlamentaria. Sin embargo, a pesar del tono celebratorio de las autoridades, el debate en torno a la ley ha estado signado por críticas y observaciones de organizaciones de derechos humanos, abogados y sectores de la sociedad civil. Una de las principales objeciones radica en que el texto, tal como está redactado, podría no cubrir a todos los afectados por detenciones arbitrarias, en especial a quienes están fuera del país o enfrentan sanciones judiciales específicas por parte de tribunales considerados poco independientes. Familias y activistas han denunciado que el borrador actual no contempla de manera clara mecanismos para garantizar el regreso seguro de exiliados, la eliminación de inhabilitaciones políticas, ni la restitución plena de derechos civiles, lo que para muchos sería un requisito indispensable para que la amnistía no quede en un término vacío. Pues evidentemente que el indulto es un mecanismo. Hay otros mecanismos también que es la derogatoria de las leyes. ¿Cómo se va a hacer la derogatoria? Y sus efectos. Te doy el ejemplo, solamente la ley Simón Bolívar, la ley del odio, tiene una cantidad muy importante de detenidos. Entonces, la derogatoria de esa ley y sus efectos es muy importante. Pero ¿cómo la vas a hacer? Bueno, eso es lo que estamos trabajando porque estamos en la consulta pública. De la consulta pública venimos a la segunda discusión, pero previo a eso tenemos que ver la redacción que va a quedar, que va a ser muy distinta, estoy seguro, de la primera discusión. ¿A quién se le está? A estas críticas se suman las voces de abogados como Rocío Rísquez, quienes han señalado que la norma puede resultar incompleta e incluso parcial, al excluir casos relevantes y al no establecer con precisión qué delitos o figuras jurídicas quedarían cubiertos. Para Rísquez, una ley de esta dimensión debe ir acompañada de garantías claras de no repetición, reparaciones para las víctimas y mecanismos para que quienes regresen al país puedan participar políticamente sin miedo a nuevas persecuciones.
Las observaciones también han sido planteadas por periodistas y sindicatos de prensa, que piden expresamente que el texto reconozca la persecución de comunicadores y garantice que el ejercicio del periodismo no vuelva a criminalizarse. El clima político se tensó aún más el fin de semana cuando Juan Pablo Guanipa, uno de los opositores más visibles del país y aliado clave de la líder María Corina Machado, fue recapturado menos de 12 horas después de haber sido liberado de prisión en el marco de las excarcelaciones recientes. Fuerzas de seguridad o grupos armados vinculados al Estado interceptaron a Guanipa mientras se movilizaba por Caracas tras su liberación y fue llevado de nuevo bajo custodia. La Fiscalía venezolana argumentó que se revocó la medida que había permitido su excarcelación por presunto incumplimiento de las condiciones cautelares, aunque no detalló qué condiciones específicas supuestamente violó. Su familia y la oposición consideran la acción un secuestro político y una señal de que las prácticas represivas no han desaparecido. El hijo de Guanipa, Ramón Guanipa, describió en sus redes sociales cómo hombres armados sin identificación interceptaron a su padre en Caracas y lo trasladaron a un lugar desconocido, lo que generó protestas inmediatas entre simpatizantes opositores y familiares de presos políticos. Más tarde fue informado que la Fiscalía pidió que Guanipa fuera puesto bajo arresto domiciliario en Maracaibo, su ciudad natal, como parte de la revocatoria de su excarcelación, bajo la supervisión del Ministerio Público. La recaptura de Giovanni no solo ha sido un símbolo de la fragilidad del proceso de apertura política, sino que también tuvo consecuencias prácticas. La segunda discusión de la ley de amnistía en la Asamblea fue pospuesta, generando frustración entre quienes esperaban que el debate concluyera esta semana. Familias que habían decidido no acampar frente al Parlamento para exigir la aprobación definitiva, volvieron a congregarse, esta vez cuestionando la eficacia real de una norma cuyo impacto sigue siendo incierto. En las últimas horas, manifestantes, incluidos excarcelados recientes con restricciones, se reunieron frente a la Asamblea Nacional para exigir que la ley de amnistía cubra a todos los presos políticos y no solo a un segmento seleccionado. Las protestas también criticaron la práctica de emplear arrestos domiciliarios u otras medidas cautelares como sustitutos de la libertad plena. Queda un espíritu que debe ser respetado por quien lo otorga y quien lo recibe. Pero ¿sería libertad plena para todos los presos? Todos debemos tener una actuación propia del momento, de diálogo, de entendimiento. Si todos colaboramos, todos vamos a estar muy bien. Lo que muchos interpretan como una forma de control político que neutraliza a dirigentes opositores pese a haber sido liberados formalmente. El rol de mediadores internacionales como José Luis Rodríguez Zapatero ha sido igualmente controvertido. Zapatero, que ya participó en procesos de diálogo políticos en Venezuela en años anteriores, llegó a Caracas para ofrecer su experiencia en negociaciones y facilitar un consenso amplio sobre la ley de amnistía. Aunque algunos sectores valoran que se busque un acercamiento entre las partes, críticos de la diáspora señalan que su presencia puede legitimar prácticas que no abordan profundamente las violaciones de derechos humanos del pasado ni garantizan que los mecanismos de persecución política queden en el pasado. Este debate se desarrolla en un país marcado por décadas de represión política, donde miles de ciudadanos han sido detenidos, procesados o forzados al exilio por expresar opiniones disidentes, criticar al gobierno o participar en manifestaciones. Para organizaciones como Foro Penal, la adopción de una ley de amnistía no es suficiente si no viene acompañada de reformas más amplias al sistema judicial y a las normativas que posibilitaron ese marco de persecución en primer lugar. El temor, según estas organizaciones, es que sin cambios estructurales, la amnistía se convierta en un mecanismo discrecional que puede ser revertido o manipulado según las necesidades del poder político de turno. Mientras tanto, en Caracas y otros puntos del país, los familiares de los detenidos siguen asistiendo a concentraciones, vigilias y protestas,
recordando que la cuestión de los presos políticos es uno de los temas más sensibles y simbólicos de la crisis venezolana. Amnistía sí, pero justicia también, gritaban algunas consignas, reflejando la demanda de que cualquier ley no solo permita la salida de las cárceles, sino que también reconozca la injusticia del encarcelamiento político y ofrezca garantías de no repetición. En el cierre de la semana, la atención política y social de Venezuela gira en torno a la posibilidad de que la ley de amnistía se convierta en una herramienta real de liberación y reconciliación, o bien en un gesto simbólico que no altere sustancialmente la situación de cientos de presos y perseguidos políticos que aún permanecen en condiciones restrictivas. El aplazamiento de la votación final y la recaptura de figuras opositoras como Guanipa han dejado claro que, aunque la narrativa oficial hable de reconciliación, la realidad en las calles, las cárceles y los tribunales sigue siendo complicada y contradictoria. Venezuela, atrapada entre promesas de cambio y prácticas que parecen perpetuar viejas dinámicas de represión, enfrenta ahora un momento definitorio en su historia reciente. La ley de amnistía podría ser un paso histórico hacia la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos, pero su éxito dependerá de la voluntad de todas las partes de garantizar no solo la libertad física, sino también las libertades políticas y sociales fundamentales que el país necesita para avanzar.